El conflicto armado en Colombia empezó a partir de aproximadamente la década de los 60 con el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, más conocidas como las FARC. Este conflicto, digamos, en términos de que han nacido más grupos, no solo este, ha tenido una gran duración debido a que el pueblo colombiano ignora muchos factores y muchas situaciones que conllevan a que, digamos, estos grupos al margen de la ley surjan. Uno de los factores por los cuales surgen es la pobreza, la desigualdad social y la mala repartición de la riqueza. Partiendo de esta base es donde nacen estas fuerzas. Las FARC es el grupo que más ha durado, digamos, en términos de tiempo, pero también han habido otros como el ELN, como el M-19, que también han tenido cierto grado histórico aquí en el país. El conflicto armado se ha convertido en un problema para Colombia, ya que en un principio estas fuerzas nacían por un cambio social, porque la mayoría son de ideología marxista-leninista. Pero a partir de, digamos, lo que ha aportado también a que el conflicto armado siga es el narcotráfico, ya que en la década de los 70 estos grupos conocieron lo que es la droga y los ingresos que esta da, y entonces buscaron ese camino para financiar, digamos, sus equipos, su alimentación y su sustentación, ¿no? Entonces ya el conflicto cambió a partir de la década de los 70, ya que no se convirtió en algo netamente revolucionario, sino más que todo de intereses. El último, digamos, suceso que pasó revolucionario de estas fuerzas fue la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, que eso ocurrió en los 70s. Pero después de esto, las fuerzas, digamos, al margen de la legalidad que han estado presentes, ya no utilizan estos principios o estos fundamentos con los cuales, digamos, aparecieron y surgieron por primera vez, sino que ya se ha convertido en algo más que todo como violencia, como una guerra sin fin, debido a que, por un lado, las FARC o el ELN financian sus cosas a partir de negocios ilícitos, pero por otra, el gobierno se dedica solo a combatir a estos grupos y no se dedica tampoco en crear como un cambio social. Entonces, si esto no ocurre, digamos que las FARC puede desaparecer con el proceso, digamos, de La Habana, pueden desmovilizarse, y el ELN, digamos, en un futuro también puede suceder esto. Pero si el gobierno no plantea ciertas, por decirlo, normatividades o cierto manejo del país, de los tres factores que ya mencioné anteriormente, nunca va a desaparecer nuevas fuerzas revolucionarias. Lo que yo pienso del conflicto armado es que, digamos, Colombia tiene que cambiar y tiene que, por ejemplo, primero empezar a erradicar la pobreza. No digo que totalmente, porque ningún país, en términos de, no importa si es Europa, Estados Unidos, lo que sea, no ha logrado del todo esto, porque pues es imposible, pero digamos sí empezar el proceso de disminuir la pobreza a un grado significativo. También tendrían que pensar en invertir más en la educación, porque uno de los principales factores por los que se da la ignorancia en este país y por ende lleva a las fuerzas revolucionarias también es la educación, la falta, digamos, de criterio y la falta de conocimientos por parte de muchas personas, que la mayoría de estas hoy en día, esa falta de conocimiento es la que lleva a que estos tomen las armas. Y eso es básicamente lo que yo podría decir del conflicto armado en Colombia. Ha sido el conflicto más largo registrado en calidad de que interno de un país, por lo mismo, porque tanto el pueblo o el gobierno colombiano y estas fuerzas no han sabido sobrellevar ni llegar a un acuerdo para que beneficie a la mayoría.